nos toca leer el libro de Job, el bueno de Job, el profundo Job, el hombre fiel por antonomasia, por valentía. Job, el libro de Job. Desde la Biblia de Jerusalén, estamos leyendo desde la Biblia de Jerusalén. Y vamos allá, de inmediato. Yo sé que usted va a leer el libro de Job, yo sé que usted conoce la historia de Job. De todas maneras, para llegar al versículo que quiero analizar con ustedes, desde mis apuntes, tengo que leerle gran parte del capítulo 1, así que vamos allá. Leámoslo todo. Job, capítulo 1. Había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job, hombre cabal, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Tenía también 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una servidumbre muy numerosa. Tenía hartos bienes, Job. Este hombre era pues el más grande de todos los hijos de Oriente. Solían sus hijos celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Al terminar los días de estos convites, Job les mandaba a llamar para purificarlos. Luego se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque se decía: ¿acaso mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón? Así hacía Job siempre. Qué vida más impresionantemente abundante, satisfecha, ¿no? Estaban satisfechos, entonces hacían fiestas, se comían lo que tenían, prosperaban. Era una vida tranquila, de comer, de beber, de disfrutar, de invitarse, de tener amigos. ¡Wow! Una vida que muchos se quisieran, ¿no? Que muchos quisiéramos. Tranquilos, una vida tranquila, sin ningún problema, al parecer. El día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Yahvé dijo al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán: ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿es que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? ¿Has bendecido la obra de sus manos, y sus rebaños hormiguean por el país? Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Dijo Yahvé al Satán: ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Aunque parezca una tontera, pues un juego de palabras, una manera de escribir nomás. Tengo que estudiar muchísimo más, a lo mejor exégesis, teología. O sea,
tengo que hacerlo. Recuerden que estamos leyendo esta Biblia como la leería cualquier mortal. Cualquier mortal. Cualquier mortal un poco más avispado, ¿no? Que ve debajo del agua o ve recovecos, ¿no? Pero lo primero que me llama la atención aquí es que hablan de Dios y Yahvé. El día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé. A ver, el día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, más adelante, respondió el Satán a Yahvé: es que Job teme a Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el trato entre? Hay una manera de tratarse ahí. O son dos sustancias o seres distintos. Yahvé y Dios. ¿Es que Job, dice el Satán, es que Job teme a Dios de balde? Le dice Satán a Yahvé. Le dice Satán a Yahvé: ¿es que Job teme a Dios en balde? En el versículo 11: pero extiende tu mano y toca todos sus bienes, verás si no te maldice a la cara. Todos sabemos y todos nos preguntamos y todos estamos de acuerdo. Dios cae en la tentación del Satán. La Biblia dice del Satán, no dice de Satán, dice del Satán. Dios cae en la tentación del Satán. Yahvé cae en la tentación del Satán. Algunos dicen que Dios se deja tentar por Satán. Tal vez para salvar una complicación teológica o una difícil respuesta ante la pregunta: ¿por qué Dios se deja tentar por el diablo, por Satán? Habría ahí es una difícil respuesta para dar desde la teología. ¿Por qué se deja tentar Dios? Entonces es más fácil responder al ¿por qué se deja tentar? Se deja. Dios tiene todo en sus manos. Entonces lo están tentando. Y Dios se deja tentar. Dice: ya, tócalo. Tócalo. Él ya veces estaba jactando aquí ante Satán. ¿No has visto a mi siervo Job? ¿No has visto? Es el hombre más cabal de la tierra, ¿no? Y me adora, me ama, ¿no? Y entonces Satán se la lanza: porque lo estás protegiendo, te adora. Porque lo está pasando bien, cree en ti. ¿Cuántos del mundo actual, de la sociedad actual, van a las iglesias, cantan, lo pasan bien? Porque les está yendo bien. Pero toca sus bienes. Quítale su casa. Quítale su trabajo. Hazlo temblar, le dice el Satán. A ver si no te maldice a la cara, si no te niegas. Y dice: ¿por qué? A ver, po. Y entonces Yahvé cae en la tentación. Y le dice: anda, toca sus bienes. Pero no lo toques a él. Cuando Dios se deja tentar, entonces es más fácil preguntar por qué Dios se deja tentar. Porque puede sonar de que había un propósito, de que Dios tenía un motivo. Y aunque esto pueda ser un cuento, un relato popular, en fin, se muestra que el propósito de Dios sería confiar, sería promover confianza.
y dejar en claro que todo está bajo su control. Y que quienes le guardan fidelidad no tienen nada que temer, porque finalmente conocerán que Dios está consigo. Entonces Dios se deja tentar y le dice, él tiene fe y su fe es pura. Tócalo, quítale todo lo que tiene y él seguirá fiel a mí. Entonces uno piensa, si pierdo todos mis bienes, me acuerdo de Job y sé que Dios está ahí. Por lo tanto, no tengo nada que temer. Sigo creyendo, sigo confiando. Dios está ahí. Aunque el proceso de ese descubrimiento es o haya sido profundamente doloroso, como en Job. Que uno se encuentre en la disyuntiva de si quiere pasar o no por ese proceso. La cuestión sigue en pie. Dios cae en la tentación. Aunque esta no termina mal. No termina mal. Bien, ha abierto el problema, planteado el problema. Que es profundo, que es fuerte. Este libro de Job tradicionalmente ha sido analizado desde la perspectiva del sufrimiento del justo. Y la pregunta es esa precisamente. ¿Por qué el justo tiene que sufrir? ¿Por qué el inocente sufre? ¿Por qué el que es fiel tiene que pasarlo mal? Y sufre a manos del malvado o de situaciones en las que no ha tenido injerencia o comete errores que lo sumen en la total indefensión, que lo sumen en problemas. Y lo vemos en la vida cotidiana. Cuando ocurre alguna desgracia, ya sea natural o accidentes por descuido, por negligencia, decimos, como siempre, es el pobre el que más sufre. En las recientes inundaciones de calles que ha habido aquí en la ciudad donde yo vivo, los que más sufren son los que están abajo, en el plano. Las calles se inundan, la gente llega mojada a su trabajo, mojados a su casa, con las lluvias fuertes. Pero para arriba, hacia los barrios más acomodados, el agua corre, el agua corre, el agua corre, desde los cerros, desde la cordillera, desde las montañas, el agua corre. ¿Por qué? Porque las grandes empresas inmobiliarias han puesto cemento, han echado cemento en las calles, han cementado los cerros. Y esos mismos cerros que antes absorbían el agua y que no llegaba hasta aquí abajo, ahora que están cementadas, ahora que están llenas de asfalto, el agua no es absorbida en esas poblaciones de casas maravillosas, de patios grandes, de millones. El agua no es absorbida y fluye por las calles hacia acá abajo. Y acá abajo todos nos mojamos. El pobre es el que más sufre. Aunque hoy pobre no significa necesariamente inocente. Entonces, en este libro el autor muestra lo visible y lo invisible. Las desgracias del inocente, del débil, del bueno, las provoca Satán, autorizado por Dios. Y detrás hay un propósito: observar
estudiar el comportamiento del bueno, a ver si persiste en su bondad, en su fe, en su justicia, o si ésta no tenía raíces y termina negando y maldiciendo. Acuérdese usted que yo estoy leyendo mis apuntes que tengo aquí, que los corro para allá, que los corro para acá, que los acomodo. Algo así como, soy bueno mientras todo me salga bien. Soy justo mientras todo redunde en mi beneficio. Si sufro desgracias, ¿de qué sirve persistir en la fe, en la justicia, en el amor? Si sufro desgracia, ¿de qué me ha servido ser bueno y tener fe en Dios? Esto es como el nudo de la cuestión que se plantea aquí. Entonces Dios y Satán observan el comportamiento del justo. Satán con la esperanza de la hipocresía y la debilidad. Y Dios manteniendo la confianza en la criatura humana. Dios manteniendo la confianza en la criatura humana. Le está diciendo aquí, aunque te quites, Satán, todos los bienes, aunque te quedes sin nada, yo estoy detrás. Yo le di permiso. Pero estoy aquí. Todavía estoy aquí. Dios confía que ese humano confiará en tiempos de desgracia como confía en tiempos de abundancia y solaz. Dios confía. Y su confianza no queda defraudada. El humano, ese justo, no se deja intimidar por las ideas y las razones de quienes le rodean y se mantiene en su fe, en su justicia, en su bondad. Claro, los amigos de él le van a decir, pero ¿por qué sigues confiando en Dios? ¿Por qué? Mira, no te ha servido de nada. Pero él continúa confiando en Dios. Y finalmente, Dios le devuelve todo lo que Satán le había quitado. El equilibrio se restablece aún en medio del dolor. Una gran prueba para el carácter humano, que algunos consideran crueldad porque ven lo visible y desestiman lo invisible. En el transcurso del libro hay mucho que destacar en temas específicos sobre justicia, pobreza, confianza. Por ejemplo, en el capítulo 4 es el conocido lo que siembres cosecharás. Lo que siembres cosecharás. Lo que hagas tiene consecuencias. Capítulo 5, Dios está pendiente del que sufre. Dios está pendiente del menesteroso. Lea los capítulos de Job. Extraiga la sustancia que tiene cada uno de ellos. Dios está pendiente. Capítulo 8, está claro que Dios hace una opción por los pobres, pero por los pobres íntegros. ¿No? Los pobres hoy día no significa necesariamente que son los inocentes, ¿no? Pero en un enorme análisis sociológico no podemos culpar a los pobres, ¿no? No podemos culpar a los pobres así absolutamente, ¿no? Hoy día no. Pero no significa que sean inocentes. Capítulo 34. Dios tiene todo bajo control y en algún momento altera los eventos en atención al clamor de los humildes. Veamos allá, veamos. Capítulo interesante es. Capítulo 34, versículo 24-28. Dice, quebranta a los grandes sin examen y pone a otros en su sitio. Es que Él conoce sus acciones, porque se apartaron de su seguimiento
y no comprendieron todos sus caminos, hasta hacer llegar a él el gemido del débil y hacerle oír el clamor de los humildes. Quebranta a los grandes sin examen y pone a otros en su sitio. Altera los eventos en atención al clamor de los humildes. El capítulo 36 habla de que debes tener confianza. Ten confianza que se te hará justicia. Pero tú mismo no te dejes seducir por la vanidad. Ten confianza, se te hará justicia. Pero tú mismo no te dejes seducir por la vanidad, por el orgullo, no te infles, ¿no? Algo así como lo que empezó el libro de Job. Dios se jactaba ante el Satán. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto lo fiel que es? ¿Cómo me teme? ¿Cómo cree en mí? ¿Cómo tiene confianza? Se jactaba, ¿no? Tenía cierta vanidad. Dios también por Job. Job 36, 26. 36, 26. Sí, Dios es grande y no le comprendemos. El número de sus años es incalculable. Este versículo es interesante y vamos a doblarlo un poquito. Vamos a ver bajo el agua. Dice que el número de los años de Dios es incalculable. Dice que Dios tiene años. Dice que Dios tiene años. Pero son tantos que es imposible calcularlos. No dice que Dios no tenga años y que no sea posible aplicarle esa característica, como sería lo más lógico. No. Dice que tiene años, pero que es imposible calcularlos. Tiene años, pero es imposible calcularlos. Dios tiene años, pero es imposible calcularlos. Yahvé tiene años, pero son incalculables. Dejémoslo hasta ahí. Porque en el fondo algunos dirán que es obviamente el desconocimiento del escritor al hablar este tipo de cosas. Pero este es un libro inspirado. Versículo 27 al 31. Él atrae las gotas de agua, pulveriza la lluvia en su vapor, que luego derraman las nubes, la destilan sobre la turba humana, pues por ellas sustenta él a los pueblos, les da alimento en abundancia. Hermoso versículo. Hay una evidente comprensión en el autor del ciclo del agua y destaca la importancia vital de ella para el humano. No solo lo hermoso que es, que dice cómo Dios maneja la naturaleza precisamente para ayudar al ser humano, para levantarlo, para darle el alimento en abundancia, sino que encima lo escribe de tal manera el autor que comprende el ciclo del agua, ¿no? Vapor, nubes, lluvia, vapor, nubes, agua, vapor, nubes, agua. Conoce el ciclo, ¿no? Lo sabe muy bien. Solo con la sabiduría de la observación directa. A esa altura, 6.000 años atrás, probablemente, ya conocen el ciclo del agua
Y muchos niños de hoy de quinto básico, de cuarto básico, y decir, con todos los adelantos que tienen, no son capaces. Así está la educación nuestra hoy día. Suscríbete, dale like a este video, compártelo con alguien que quiera leer con nosotros. Seamos un poquito más de los que somos en este pequeño grupito. Y para eso hay que darle like y compartirlo. Y en algún minuto nos reuniremos nosotros, los poquitos que somos. Porque si estás interesado en escuchar estos videos, que a muy pocos les interesa este tema, o capaz que son, no, yo creo que son miles y miles y miles. Pero obviamente no pueden estar al pendiente de todo lo que sale por ahí, ¿no? Y como esto es una conversación humilde entre ustedes y yo, en algún minuto a lo mejor nos reunimos y conversamos indirectamente y compartimos estas ideas. Pongan ahí comentarios, qué les parece la idea. Y compartamos estos videos. Démosle like. Invitemos a otros a sumarse a esta conversación. Ha sido un maravilloso agrado y nos vemos en el próximo video. Los salmos. Ahí tenemos harto que decir también. Los salmos. Ese va a ser un video largo. Un abrazo.